Sí, estamos listos, Lee. Ok, hoy vamos a ver el tema, el contenido relacionado con el tema 5 de las elasticidades. Entonces vamos a hacerles una presentación, ¿verdad? Ese tema les va a servir para desarrollar sus ejercicios de la guía de estudio teórico práctico, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a centrar hoy. De repente no va a ser tan larga la reunión virtual, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla para entrar a la presentación. Ok, ¿observan la presentación? No, Lee, todavía no. Vale. Todavía no. Vamos a ver, vamos a volver a entrar entonces. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué la plataforma? Vaya, estoy intentando de nuevo. Okay. Estamos abriendo de nuevo, ¿verdad? ¿Ahorita lo observan? Ya, Lee. Ya se ve. Uy, sí, ok. Su guía teórico-práctica, ok. ¿Qué es la elasticidad? Es aquella que, oigan, la elasticidad es la medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida a uno de sus determinantes. O sea, ¿cómo reacciona la cantidad demandada o ofrecida a uno de sus determinantes, que normalmente es el precio, ¿verdad? Entonces, eso es la elasticidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es aquella que tiene el grado en que la cantidad demandada responde a una variación del precio, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo reacciona la cantidad demandada ante cambios en el precio? Ya sea que los precios vayan para arriba o vayan para abajo. Entonces, esa elasticidad, la cantidad demandada responde a variación. La demanda elástica. ¿Y cuánto es la demanda elástica? Si se aumenta o disminuye esa cantidad demandada, responde significativamente. Y una Disculpe. regla que debe de haber para que la demanda esté elástica tiene que ser mayor que lo tiene activado. Significa que el coeficiente es mayor que 1 en la demanda elástica. Esa es una regla que tiene que cumplir para que sea elástica. La demanda inelástica. Licenciado, se le escucha como distorsionada la voz. Ok, cuando la presentación el tipo de elasticidad de la demanda. ¿Escuchan? Ok, ¿escuchan ahorita, Luna? Hola. Se le Ahora sí. escucha entrecortada la voz, licenciado. Observan la presentación, alumnos. Observan la presentación. Se le escucha bien. Sí, es que de repente hay fallas en la plataforma porque ahorita revisé el micrófono y está activado. De repente a veces Se le okay, escucha entrecortado. Estoy explicando los
tipos de elasticidad de la demanda. ¿Me escuchan ahorita que le estoy diciendo que estamos hablando de los tipos de elasticidad de la demanda? Se escucha entrecortado. Entrecortado se le escucha. Hernández, ¿cómo está escuchando? Se escucha entrecortado. En todo caso, la presentación se la voy a subir al aula virtual, ¿verdad? Vamos a tratar, porque ahorita en todo caso sería que estamos viendo la plataforma en la parte del sonido. Ok. Lick, ahorita ya El tipo de elasticidad de la demanda. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí ya, Lick. Sí, ahora sí. Muy bien. O sea, a veces falla la plataforma en la parte del sonido. Ok, demanda inelástica. ¿Y qué es la demanda inelástica? Es cuando la cantidad demandada solo responde levemente. Aquí lo voy a echar un poquito más. Bueno, voy a... Ok. Observa mejor, ¿verdad? Ahorita como la amplío. Ok. Sí. Muy bien. La demanda inelástica es cuando la cantidad demandada solo responde levemente a las variaciones del precio y el coeficiente es menor que 1. O sea, regla, ¿verdad? Para que la demanda sea inelástica, el coeficiente tiene que ser menor que 1, ¿verdad? El coeficiente es el resultado, ¿verdad? La elasticidad unitaria es otro tipo de elasticidad. Es aquella donde la variación porcentual de la cantidad demandada es igual a la variación porcentual del precio. Su coeficiente es igual a 1. O sea, para que sea unitaria, el coeficiente o el resultado tiene que ser igual a 1. Muy bien. Otros tipos de elasticidad de la demanda. O sea, aparte de los anteriores, que son los principales, hay otros tipos. Uno es la demanda perfectamente inelástica, ¿verdad? Es aquella que nos muestra que ningún cambio en el precio puede hacer que los demandantes adquieran mayor o menor cantidad de producto. Aunque varíe el precio, la cantidad demandada permanece constante. En otras palabras, aunque los precios sean diferentes, la cantidad demandada va a ser la misma. O sea, si es 5 la cantidad demandada, aunque el precio valga 5, 30, 20, 50, siempre va a ser 5 la unidad, la cantidad demandada. Entonces eso significa. Y el gráfico respecto de ese tipo de elasticidad perfectamente inelástica es este que se observa, ¿verdad? Entonces es vertical, ¿verdad? Cuando la demanda es perfectamente inelástica, entonces sale un gráfico vertical. Entonces ustedes pueden observar que cuando la CD quiere decir que en el eje de la C que cantidad demandada y P es los precios en el eje de la Y, ¿verdad? Este es el primer cuadrante de un plano cartesiano. Entonces, independientemente de que el precio sea 10, 20, 30, la cantidad demandada siempre va a ser 20. Y por eso ustedes lo observan ahí. Es como que tengan en una tabla dos columnas, una columna de precios del 1 al 10 y en otra, y en las cantidades demandadas tengan una columna donde la cantidad demandada se repita 20 para cada precio, ¿verdad? Siempre va a ser 20. Entonces, vamos a tener, ¿verdad? Entonces, un gráfico de la curva de demanda vertical. Entonces, otro tipo de demanda es la demanda perfectamente elástica. ¿Y cuál es la demanda perfectamente elástica? Este tipo de elasticidad nos muestra que a un precio dado la cantidad demandada crece indefinidamente, o sea, hasta el infinito, ¿verdad? O sea, el precio no va a cambiar, ¿verdad? Si es 20, va a ser 20 y la cantidad va a crecer indefinidamente. Aquí lo vamos a ver en el gráfico, ¿verdad? Entonces tenemos el primer cuadrante, un plano cartesiano, y tenemos en el eje de la Y los precios, en el eje de la X la cantidad demandada. Entonces ya tenemos un precio dado de 20
y la cantidad demandada crece hasta el infinito. Aunque sea 20, van a demandar 50, 60, 70, ¿verdad? Entonces crece hasta el infinito. Entonces la forma de la curva de demanda es horizontal, ¿verdad? Cuando es la elasticidad perfectamente elástica. Cuando la demanda es perfectamente elástica, tiene una forma horizontal. Ok. Y un ejercicio para que les sirva cuando desarrollen los ejercicios de la guía teórico práctico. Entonces vamos a explicar este siguiente ejercicio. Dice 1, calcular la elasticidad precio de la demanda en un punto específico y en arco o punto medio. O sea que para desarrollar su ejercicio ustedes van a obtener dos fórmulas. Una fórmula que se le llama en un punto específico y otra fórmula que se le llama en punto medio o arco, ¿verdad? Entonces, los datos que se le dan dicen mientras el precio de los discos de música, o puede ser, si le cambiamos el nombre, quintal de frijoles, ¿verdad? Quesos en libras, o sea, el nombre del producto no, la metodología es la misma, independientemente del nombre del producto. Entonces, dice, mientras el precio de los discos aumenta de $12 a $14, ¿verdad? Y el ingreso de los consumidores de $10,000. El ingreso de $10,000. Entonces, seguimos con los datos. Entonces, tenemos una columna de los precios y una columna con la cantidad demandada, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, la ley de la demanda que decía que a mayores precios, menores cantidades demandadas, y a menores precios, mayores cantidades demandadas. Entonces tenemos los precios 8, 10, 12, 14, 16. Entonces los precios van aumentando. ¿Y qué sucede con las cantidades? Entonces cuando el precio es 8, la cantidad demandada es 40. Si el precio aumenta a 10, la cantidad demandada es 32. Si aumenta a 12, baja a 24. Y si disminuye a 14, sigue disminuyendo la cantidad demandada a 16. Y si el precio aumenta a 16, la cantidad demandada es 8. Entonces, ahí se cumple la ley de la demanda. Entre más alto el precio, es menor la cantidad demandada. Y si lo miran a la inversa, igual, si el precio pasa de 16, que es el más alto, baja a 12, entonces la cantidad demandada pasa de 8 a 24. Y si sigue bajando de 12 a 10, entonces se aumenta la cantidad demandada de 24 a 32. Entonces, ahí se cumple la ley de la demanda. ¿Ok? Entonces, elasticidad de la demanda en un punto específico. La fórmula de elasticidad de la demanda en un punto específico está aquí, ¿verdad? Que es donde empieza. Entonces, EDE quiere decir elasticidad de la demanda. Entonces, es, entre paréntesis, la variación de la cantidad es el signo como un triangulito, quiere decir variación de la cantidad. Y abajo, en letras rojas, ahí está. Variación de C quiere decir variación de la cantidad. Y la variación de la cantidad es como estar diciendo cantidad 2 menos cantidad 1. Entonces, por precio 1, entre como denominador cantidad 1 por variación de precio. Y variación de precio, ¿a qué es igual? Es como que digamos precio 2 menos precio 1. Entonces, la fórmula de la elasticidad en un punto específico es esta. Variación de la cantidad por precio 1 entre cantidad 1 por variación de precio, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Entonces, variación de la cantidad, entonces nos vamos a la fórmula. Entonces, nos vamos de nuevo a la tabla. Entonces, variación de la cantidad es cantidad 2, cantidad 1, sería 16. Ustedes lo observan aquí en la columna de la cantidad demandada. Cantidad 2 es 16, menos cantidad 1 sería 24. 16 menos 24. Entonces, 16 menos 24, donde esa variación de la cantidad sería igual a menos 8, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Ya sabe que el signo del mayor es el que se pone. Entonces, menos 8 por precio 1. Entonces, en la tabla el precio 1, ustedes lo pueden observar en la columna de precios. Precio 1 es 12, ¿verdad? Entonces, lo ponen en la fórmula, precio 1, entonces por 12. Entonces, ahora nos vamos al denominador. Entre cantidad 1. Cantidad 1 en la tabla, cantidad 1, ¿a cuánto es igual? A 24. Entonces, nos volvemos a la fórmula. Entonces, cantidad 1 lo ponemos 24 en paréntesis por variación de precio. Y ya dijimos
que la variación de precio es igual a decir precio 2 menos precio 1. Entonces nos vamos a la columna de los precios. Entonces precio 2 es 14, menos precio 1 es 12. ¿Y cuánto es 14 menos 12? Es 2, ¿verdad? Entonces nos vamos a la fórmula. Entonces aquí tenemos variación de precio, entre paréntesis es 2, ¿verdad? Entonces ahora hacemos la operación, ¿verdad? Menos 8 por 12, por la ley de los signos, menos por más da menos. Entonces, si sacan su calculadora o buscan la calculadora en su celular, multiplican 8. Yo lo estoy haciendo en mi calculadora. 8 por 12 va a ser igual a 96. Entonces, menos 96, ¿verdad? Y en el denominador hacen lo mismo. Saquen su calculadora o buscan la calculadora en su celular. Entonces, 24 por 2, ¿verdad?, es igual a 48. Entonces ahora hacemos la operación de fracciones, la división, menos por más da menos, ¿verdad? Y 96 entre 48 me va a dar igual a 2, ¿verdad? Entonces me da menos 2. Pero siempre para hacer el análisis de la elasticidad, ¿qué tipo de elasticidad es el coeficiente? Vamos a todo número negativo lo vamos a llevar a valor absoluto. Por eso ustedes observan ahí que el menos 2 está en valor absoluto. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando llevaron un método cuantitativo 1, que es el requisito de esta clase de principios de economía, ¿qué sucede cuando llevamos un número negativo a valor absoluto? ¿Cuál es la respuesta? Alumnos, si llevamos un valor negativo a valor absoluto, ¿qué sucede? Es positivo. Cuando Es positivo, le da el valor absoluto, queda positivo, Lee. Queda positivo, exacto. Entonces, siempre el coeficiente, si nos sale negativo, ¿verdad?, lo vamos a llevar a valor absoluto. Y al llevarlo al valor absoluto, entonces va a salir positivo. Entonces, ahora sí podemos hacer el análisis de qué tipo de elasticidad es. Ya dijimos que cuando la demanda es elástica, el coeficiente va a ser mayor que 1. Cuando la demanda es inelástica, el coeficiente va a ser menor que 1. Y cuando la demanda es unitaria, el coeficiente va a ser igual a 1. Entonces, en base a esos conceptos de elasticidad de la demanda, entonces, ¿qué tipo de elasticidad tenemos aquí? ¿Elástica, inelástica o unitaria? Alumnos, ¿alguien que me dé la respuesta? ¿Qué tipo de elasticidad va a ser? ¿Este coeficiente es mayor o menor que 1? Vamos a ver, ¿alguien qué opina? ¿Es mayor o menor que 1? Mayor, Lee. ¿Ah? Es mayor que 1, ¿verdad? Entonces 2 es mayor que 1 porque ya lo llevamos a valor absoluto. Entonces, si 2 es mayor que 1, entonces la demanda ¿cómo es? ¿Elástica, inelástica o unitaria? Es elástica, ¿verdad? Así como está, como dicen en el ejemplo. ¿Por qué es elástica? Porque su coeficiente 2 es mayor que 1. Entonces, cuando hagan su ejercicio, lo tienen que argumentar así, ¿verdad? Entonces, si le sale igual a menos 5, lo llevan a valor absoluto, y al llevarlo el menos 5 al valor absoluto va a ser 5. Y 5 es mayor que 1 o menor que 1. Es mayor que 1, entonces va a ser elástica, ¿verdad? Pero si ahí les hubiera salido menos 0.9, lo llevan a valor absoluto, un menos 0.9, ¿a qué va a ser igual? A 0.9. Y 0.9 es mayor, menor o igual que 1. Menor. Vamos a ver, ¿a quién qué opina? Menor, va. Entonces, si es menor que 1, ¿cómo va a ser esa elasticidad? Esa demanda, ¿cómo va a ser? Inelástica, ¿verdad? Exacto, inelástica. Entonces, ustedes tienen que manejar los conceptos de los tipos de elasticidad, ¿verdad? Para que se cumplan, ¿verdad? Cuando la demanda es elástica, tiene que ser mayor que 1. Cuando es inelástica, tiene que ser menor que 1. Y cuando es unitaria, tiene que ser igual que 1. O sea, tiene que manejar la teoría económica, los conceptos, ¿verdad? Manejarlo como parte ya de su conocimiento, ¿ok? Entonces, de esa manera, con la fórmula de un punto específico, ubicamos que la demanda es elástica, ¿ok? Entonces ahora lo hacemos con la otra fórmula, utilizando los mismos datos, con la fórmula de un punto medio o en arco, ahí se llama esta fórmula, que es la que tienen al inicio, ¿verdad? Que dice elasticidad precio de la demanda IP, ¿verdad? EP o le ponen ED, ¿verdad? Elasticidad precio de la demanda es igual a C2 menos C1, ¿verdad? Entonces cantidad 2 menos cantidad 1 por precio 2 más precio 1.
entre el denominador cantidad 2 más cantidad 1 por precio 2 menos precio 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos en la fórmula los datos que están en la tabla. Entonces buscamos en la tabla, ¿verdad?, cuál es la cantidad 2 y la cantidad 1. En la tabla tenemos que la cantidad 2 es 16 y la cantidad 1 es 24, ¿verdad? Entonces sería, sustituyendo en la fórmula, ¿verdad? 16 menos 24, ¿verdad? Porque dice C2 menos C1. Entonces, cantidad 2 es 16 menos cantidad 1, 24, por precio 2 más precio 1. Entonces, lo vuelvo a llevar a la tabla. Entonces, el precio 2 es 14 y precio 1 es 12. Entonces, los ponemos en la fórmula, ¿verdad? Precio 2 es 14 más precio 1 que es 12, ¿verdad? Ahora nos vamos, sustituimos el denominador, cantidad 2 más cantidad 1, ¿verdad? Entonces ya conocemos arriba cuáles son la cantidad 2 y cantidad 1. Entonces, 16 más 24. Y por precio 2 menos precio 1. Arriba está, ¿cuál es el precio 2? El precio 1. Entonces, por 14 menos 12, que es el precio 1, ¿verdad? Entonces, ahora hacemos la operación matemática. Saquen su calculadora, ya sea si la tienen o en el celular la buscan. Entonces, 16 menos 24 va a ser menos 8, ¿verdad? El signo del mayor es el que se pone, ¿verdad? Y 14 más 12 es igual a 26. Y ahora en el denominador hacemos la operación matemática. 16 más 24 va a ser igual a 40 por 14 menos 12 es menos 2. Perdón, 14 menos 12 es 2 positivo, ¿verdad? 14 menos 12. 2 positivo. Entonces, ahora siguen haciendo la operación. Entonces, menos 8 por 26. Entonces, una multiplicación. Menos por más da menos. Entonces, 8 por 26, yo lo estoy haciendo. Entonces, es igual a 208. Ahora en el denominador hacen la operación 40 por 2. Le va a dar igual a 80, ¿verdad? Entonces tenemos una división de fracciones. Entonces hacemos la división de signos, menos entre más da menos, ¿verdad? Entonces, 208 entre 80, pasan a su calculadora, 208 entre 80 le va a dar igual a 2.6. Entonces el resultado de esa división de fracción es igual a menos 2.6, menos 2.6. Entonces, lo llevamos a valor absoluto. Entonces, menos 2.6. Valor absoluto es igual a ¿qué? A 2.6 positivo, ¿verdad? Entonces, si no estuviera ahí anotado que es la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? 2.6 es mayor o menor que 1, alumnos. Mayor. Es mayor que 1. Por lo consiguiente, en base a la teoría económica de las definiciones de las elasticidades, la demanda es elástica, ¿verdad? Eso es elástica. Si hubiera sido menor que 1, si hubiera dado 0.60, entonces hubiera sido ¿cómo? Inelástica, ¿verdad? Porque 0.60 es menor que 1, ¿verdad? O si el resultado hubiera sido 1, ¿cómo hubiera sido? ¿Elástica o unitaria? Unitaria. Si el resultado unitaria, ¿verdad? Ok, entonces esto ejercicio que acabamos de hacer de la misma manera tienen que aplicar la metodología para desarrollarlos, los grupos que no lo han hecho para desarrollarlos en su guía de estudio, la parte de los problemas, ¿verdad? De las elasticidades. Los que ya lo hicieron, pues que les sirva para revisarlo si lo hicieron bien, ¿verdad? Entonces con esto finalizamos la presentación, ¿verdad? Del tema 5 de elasticidades, y con esto damos por cubierto el contenido del primer parcial o de la unidad 1, ¿verdad? O sea, que va a cubrir el primer examen, ¿verdad? Entonces, que vale el 70%, pues, que se va a hacer el próximo viernes 19. Entonces, el contenido del examen son su documento de lectura, ¿verdad? Los videos recursos y las presentaciones que se derivan de los documentos de lectura, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna consulta o pregunta sobre esta presentación de elasticidad, con gusto los atiendo, alumnos y alumnas. Entonces, en confianza Buenas pueden noches. preguntar, ¿verdad? Buenas noches, siempre se me presentan, por favor. Saray Argueta. Ok, Saray, la escucho.
Con respecto a lo de la tarea, hay que hacer algunas gráficas y no sé si podemos hacerla en una hoja aparte, tomarle una foto y insertar la foto en el documento, en la tarea. Mira, Saray, si en las instrucciones está que tienen que hacer gráfica, entonces tienen que hacerla, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo sé que en la tarea hay ejercicios de frontera de posibilidades de producción, tienen que ser gráficos. Hay ejercicios de punto de equilibrio de oferta y demanda, tienen que ser gráficos. Y también en los problemas de electricidad, en la mayoría, solo tienen que hacer los ejercicios, pero creo que hay uno donde tienen que hacer gráfico, ¿verdad? Gráfico y hacer la elasticidad que les pide, calcularla, ¿no? Entonces, si las pueden hacer en Excel, ¿verdad? Y entonces pasarla a Word, ¿verdad? Siempre, porque todo lo tienen que subir en Word. Entonces la hacen en Excel, si es un gráfico, ¿verdad? Y lo pueden pasar a Word, ¿verdad? Lo pueden pasar a Word de Excel a Word, entonces lo suben. Igual, los ejercicios de elasticidad de un solo, si no le piden gráfico, de un solo lo pueden hacer en Word, ¿verdad? O igual, si lo hacen en Excel, si la es más fácil y lo trasladan a Word. ¿Estamos, Aray? Eso va para todos, ¿no? Eso en los ejercicios, gracias. todo lo de verdadero y falso. Lo de verdadero y falso y lo de selección tiene que ser en Word, ¿verdad? Igual, como les digo, esos ejercicios lo pueden hacer en Excel y entonces y le pueden tomar una foto y lo pasan a Word, ¿verdad? Saraí, ¿estamos claros? ¿Y los demás? Sí, muchas gracias. Es que yo tenía pensado hacerlo así orden. Como lo expliqué. Sí, porque yo sé que en Excel se facilita trabajar el ejercicio, entonces, pero siempre lo tienen que pasar a Word, ¿verdad? Ok, ¿algún otro alumno y alumna que quiera participar? Una pregunta. Sí. Gerson Espino. Se me presenta, por favor. Gerson Espino, fíjese que referente al Hábleme trabajo... un poquito más fuerte, que hay como distorsión en el sonido, por favor. Referente al trabajo de mañana. Sí. Del tema 4 de la oferta y la demanda, ok. Tenía una consulta. ¿Cuántas empresas monopolistas y oligopolistas? Bueno, en realidad hay un número que nosotros tenemos que investigar de empresas. No. Tienen que mencionarme algún ejemplo que les pongo ahí. O sea, así como yo les mencioné un ejemplo, ustedes me pueden mencionar ejemplos de mencionar los nombres de empresas que si son de monopolio público o privado, así como yo les mencioné que el gobierno participa como agente económico en un monopolio público, que es el monopolio de la venta de energía eléctrica del ENEVA. Ustedes pueden buscar otros ejemplos de monopolios que hay en Honduras, públicos o privados, ¿no? Que existen, ¿no? De oligopolios, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que preguntar o investigar para que tienen que informarse de la realidad económica del país, de qué empresas son monopolios aquí. ¿Va? Imagino que ustedes de las noticias económicas se dan cuenta o pueden preguntar, pues no hay problema, ¿verdad? Mencionar como ejemplo los nombres, así como le mencioné yo un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que mencionar ejemplos, ¿verdad? Ok, ¿algún otro alumno o alumna? Licenciado. Buenas noches. Ok, dígame. Mi consulta es, en sí no es del tema, sino en general, de la clase. Veo que usted graba las clases. ¿Qué probabilidades existen que usted suba la grabación a la plataforma? Las grabaciones no, solo las presentaciones, porque las grabaciones no las grabo todas porque falla la plataforma. Entonces, pero sí las presentaciones, que es lo mismo, ¿no? La presentación es lo que yo hablo, ¿verdad? La presentación es la que se sube, ¿verdad? Y la presentación es como un resumen de su documento de lectura, ¿verdad? El examen viene de su documento de lectura, que ahí es donde están todos los recursos. Las presentaciones es como un resumen que hago yo ahí, ¿verdad? Ok, gracias. Así se suben. Estas se las voy a subir también. Buenas noches, David Guevara. Dígame. Una pregunta, Sí. Referente a este tema, el cuadro que usted menciona, donde está clasificado por, donde dice, vamos a ver,
Bueno, el cuadro donde toma información, ¿ese cuadro se lo da el ejercicio o usted lo tiene que ordenar así? Porque tengo entendido que el cuadro que está en azul... ¿De cuál cuadro está hablando? ¿De algún ejercicio que está en la guía? No, de este ejercicio de elasticidad. Es que cuando usted inició el ejercicio... Ah, no, ese cuadro, este yo se lo ve ahí, para que, como ejemplo, pero igual los ejercicios tienen sus datos, ¿verdad? Los ejercicios tienen sus datos con los que van a trabajar ustedes. Ah, ok. ¿Contiene esos mismos datos están que los usted datos tiene en el con los que cuadro? van a trabajar. Ah, ok. Gracias, Lee. Okay. ¿O algún otro alumno o alumna que quiera participar? Ok, entonces quedamos claros, ¿verdad? Con el tema de la elasticidad, que se los voy a subir igual lo más tarde mañana.